ningún año los criminales han humillado tanto al ejército como en este 2022. El ejército es la institución más querida, valorada y respetada por los mexicanos. Lo que ha hecho el presidente López Obrador es volverlos el hazmerreír de la delincuencia organizada. Y no hay mexicano a quien no le duela eso, salvo a él, claro. En los últimos días, ¿cuántas veces ha puesto el presidente a los delincuentes en la misma canasta que los militares? Una y otra vez repitió el mismito mensaje. Cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Y mientras los criminales hacen esto, Nos están corriendo, no te muevas ya, no te muevas, nos están corriendo. el presidente no los toca ni con el pétalo de una rosa. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. No se trata de violar los derechos humanos de nadie, pero cuidar a los delincuentes, no. A los delincuentes hay que detenerlos y eso sí, garantizarles un debido proceso. Pero cuidarlos, ¿a qué se refiere el presidente con cuidarlos? O está mandando un mensaje, oiga, porque lo dijo demasiados días, y faltan solo 2 semanas para las elecciones de gobernador en 6 estados, y todos sabemos que el narco le ayudó a López Obrador en la elección del 2021. Es un mensaje del presidente a los narcos para decirles, amor con amor se paga, ayúdenme de nuevo en la elección y yo sabré cuidarlos. Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien. Desde el inicio del sexenio, el presidente ha tratado con delicadeza a la delincuencia organizada. Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás. Y si hoy las bandas del crimen no respetan al ejército, es porque el propio presidente le ha quitado autoridad al ejército. Desde un inicio, le ordenó al ejército no enfrentar a los criminales, pensando en que si no había enfrentamientos, pues tampoco habría muertos. ¿Qué cree? Hoy hay más muertos que en los sexenios de Peña y Calderón. Bueno, el momento fue estelar cuando ordenó liberar a Ovidio Guzmán, el famoso culiacanazo. Abrazos, no balazos. Solo ha servido para empoderar a los grupos criminales. Ya no le tienen miedo a las autoridades. Ahora las desafían, se burlan, las persiguen, las corretean. Ya se volvió una práctica común. Miren, y hasta la Guardia Nacional empieza a correr, cheque usted. Miren, ahí veo un tráiler no lleva pasajero, no lleva chofer, se acaba de estampar. Es ilegal. ¿Por qué le vamos a hacer? ¿Qué andamos robando? ¿Qué? ¿Qué andamos matando? Ya déjenos chambear, güeyes. A los soldados los agreden narcos, huachicoleros, talamontes, polleros, normalistas. Están a merced de todos y el presidente, como el niño de la fiesta, él pone la piñata y que todos le peguen. ¿Sabe cuántos uniformados han sido asesinados durante este gobierno? Casi 1,600 en ataques directos o emboscadas. La mayoría, policías estatales y municipales, que son los que menos capacitación tienen, los que menos cobran. Pues imagínense, si humillan a los soldados, ¿qué puede esperar un policía local? Y hay que dimensionarlo. Son
1,600 muertos. Estamos hablando de que en México, en promedio, matan a un policía cada 18 horas, a más de uno al día. Y también está la otra cara de la moneda, la letalidad de las Fuerzas Armadas. Eso de que se acabaron las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares es otra mentira del presidente. En este sexenio, la letalidad ha aumentado. Hasta finales del año pasado, el ejército había matado a 515 civiles en enfrentamientos o incidentes. Hirió a 89 personas y detuvo a 381. O sea, los soldados matan a más personas de las que detienen o hieren. Esa es la realidad. Lo de las mañaneras, pues ya sabe usted qué es. Las mentiras del presidente. Antes era mátalos en caliente y remataban a los heridos. La violencia está peor que nunca. Se han registrado más de 120,000 asesinatos en los últimos 3 años. Y en lugar de cambiar la estrategia, el presidente sigue empecinado en apapachar a los delincuentes. Les tiene más consideración que a las Fuerzas Armadas. Y se nota. Las condiciones en las que nos tiene nuestro flamante presidente de la República y cómo vive la Guardia Nacional. Ni una colchoneta, nada, así en pleno suelo. No me parece justo esto. Y eso es un cuarto prestado que nos prestó la ciudadanía. Si usted es científico, cineasta, ambientalista, feminista, intelectual, periodista, le tocan todos los insultos. Pero no sea usted el líder del cártel de Sinaloa, porque ni un apodo le ponen. Se llegó a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán Loera, ofrezco disculpa, que se liberó al hijo de Guzmán Loera. Pues sí, yo tomé la decisión. Una carta de la mamá de Guzmán Loera pidiéndome el otorgamiento de unas visas, sí, de instrucciones para que se den todas las facilidades y que las hermanas puedan ir a Estados Unidos. En el sexenio de López Obrador, el Estado no está para perseguir criminales. Se persigue a los críticos. Si usted se atreve a denunciar al gobierno, a votar en contra del gobierno, ahí sí de inmediato aparecen la UIF, la Fiscalía. Pero a ver, dígame algo. ¿Alguna vez ha escuchado de golpes financieros a los cárteles del narcotráfico? ¿Que la UIF le congele cuentas a los grandes capos o que haya trabajos de inteligencia para desarticular las redes criminales? No. La UIF está para perseguir a los que el presidente considera sus enemigos políticos. ¿Y la Fiscalía General de la República? La Fiscalía está para resolverle los asuntos personales al fiscal Gertz. Hay más cuentas congeladas de rivales del presidente que de jefes de la delincuencia organizada. Hay más órdenes de aprehensión contra enemigos y familiares del fiscal que contra capos del narcotráfico. Cuando dije abrazos, no balazos, se rieron. Todavía lo siguen haciendo. No me importa. Por lo visto, a los narcos y delincuentes, tampoco. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Mucho se ha hablado de cómo el gobierno de López Obrador usa los programas sociales, que son de todos los mexicanos, para beneficiar a Morena. Mucho se ha hablado de cómo extorsiona y chantajea a los beneficiarios de estos programas sociales, diciéndoles la mentira de que si no votan por Morena, van a perder los apoyos. Hoy en Latinos le vamos a presentar evidencia de esto, que es un delito electoral. Grabaciones de funcionarios federales organizando esta trampa. Testimonios de servidores de la nación contando cómo los obligan a chantajear a la gente. Es el caso Aguascalientes en un reportaje de Gerardo Mejía. Desde que arrancó el proceso electoral, las candidaturas o precandidaturas de Morena, las precampañas, a todos los servidores de la nación se nos ha pedido que apoyemos a Nora Rubalcaba. Se nos ha estado solicitando que a través de las bases de datos que nosotros tenemos, de las listas de beneficiarios, vayamos a visitar a los beneficiarios, y que de esta manera podamos coaccionar el voto.
¿Cómo lo hacemos? Pues diciéndoles prácticamente palabras más, palabras menos, que si ellos no votan en favor de Morena, se les van a quitar esos programas sociales. Morena utiliza los padrones de los programas sociales federales y la estructura de la Secretaría del Bienestar para coaccionar el voto en favor de su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Rubalcaba Gámez. Denuncias de servidores de la Nación y 2 audios en poder de Latinus muestran cómo se ha instruido a servidores públicos para movilizar el aparato del gobierno federal con fines electorales rumbo a los comicios del 5 de junio. Los servidores de la Nación entrevistados aseguran que deben convencer a 300 personas por semana utilizando el padrón de beneficiarios de programas sociales en Aguascalientes. Todo de acuerdo al tamaño de la colonia o de la sección que les corresponde, para ir generando una especie de pirámide que va aumentando la cantidad de personas a las que se les pide votar por Morena. A cada persona nosotros tenemos que estarles hablando para convencerlos de que ellos como beneficiarios puedan convencer a sus mismos familiares a que voten por Nora. Para esto es para que no les vayan a quitar su apoyo, porque ellos nos dicen que les digamos que si cambia de color, probablemente se les quite el apoyo a ellos, que por eso debemos de votar por la candidata Nora Rubalcaba. Antes de convertirse en candidata de Morena, Nora Rubalcaba era delegada de programas para el desarrollo del gobierno federal en Aguascalientes y tenía bajo su control los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar en la entidad. Los servidores de la Nación señalan que quienes operan esta movilización para conseguir votos son las funcionarias federales, Berenice Romo, subdelegada de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, y Enriqueta Vilchis Hernández, coordinadora de programas bienestar en distritos locales de los servidores de la Nación en esa entidad. Los servidores de la Nación aseguran que ellas trabajan en conjunto con Aldo Ruiz Sánchez, coordinador operativo territorial de Morena, y Gil Gutiérrez, consejero nacional de ese partido. Es contra la ley lo que estamos haciendo, y de hecho a veces lo hacemos en el horario de la mañana, que no se debería de hacer, pero lo hacemos y tenemos que mandar ubicación en dónde estamos y a qué horas empezamos. Puede ser desde la mañana hasta la tarde, noche, cuando nosotros estamos yendo a visitar a los beneficiarios por órdenes de la licenciada Bere Romo y Gil Gutiérrez. Todos ellos se coordinan con el senador de Morena, José Alejandro Peñavilla, quien, de acuerdo con los servidores de la Nación, es el responsable de estas tareas en los 6 estados donde habrá elecciones en junio. En un audio de WhatsApp del pasado 18 de abril, se escucha a Vilchis Hernández, coordinadora de programas bienestar en distritos locales, instruir a funcionarios federales sobre cómo operar. Ustedes tienen que hacer la siguiente labor. Primero, definir sus colonias. Segundo, ver el número de beneficiarios que tienen en esas colonias. ¿Ok? Para ahí estar restando, porque ustedes me tienen que presentar ese informe. Hay que ir a visitar a la gente para empezarla a concientizar, a invitarla a participar. Por eso es importante que también tomen en cuenta todas las propuestas de la maestra Nora, para que eso sean nuestras herramientas, ¿sí?, para convencer a nuestros posibles o a nuestros beneficiarios y que se haga una cadena. Ustedes me tienen que poner ahí sus convencidos. Y yo eso lo voy a hacer en una base de datos porque la tengo que estar mandando cada viernes. La operación comenzó desde diciembre del año pasado. En un audio en poder de Latinus, Jesús Ricardo Barba Parra, entonces representante de Morena ante el órgano electoral de Aguascalientes, pidió movilizar los padrones de programas sociales en favor de su partido. En una reunión con servidores de la Nación, Barba Parra resaltó que en las elecciones de 2021, Morena no llegó ni a 100,000 votos en Aguascalientes, cuando existen 175,000 beneficiarios de programas federales en ese estado. Ante esto, en diciembre del año pasado, los apuró a conseguir votos. Muchas gracias por haber venido. Ricardo Barbas, el motivo de la reunión es muy concreto, que la 4T aterrice bien en Aguascalientes. ¿Eso cómo podemos hacerlo? Con la gubernatura. Fuera automático el apoyo, tendríamos 175,000 apoyos. ¿De qué nos preocupamos? No está funcionando así, no ha funcionado así. Tal es así que les digo, hay 175,000 beneficiarios y Morena no llegó ni a 100,000 en la elección de 21. Entonces, andamos haciendo mal las cosas. A propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador,
El uso de programas sociales con fines electorales fue incorporado en el catálogo de delitos graves en el artículo 19 de la Constitución. Hoy, coaccionar el voto a través de los programas sociales amerita prisión preventiva oficiosa y es un delito equiparable con el secuestro y el feminicidio. Hemos platicado directamente con el presidente nacional, Mario Delgado, en el que se nos ha dicho, se nos ha obligado a buscar a los convencidos, a los promovidos, a los beneficiarios, y que ellos a su vez nos den 5 personas más de beneficiarios y que de esa manera se pueda construir una red tan grande que no pueda haber quien detenga a Morena. Esta semana ha sido tema de conversación el asunto de los médicos cubanos. Para hablar de eso, tenemos hoy en el estudio al ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco, y tenemos al doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de las causas de salud y bienestar en el movimiento Nosotros. Muchísimas gracias por estar en Latinos. Gracias, Carlos. Desde el punto de vista del análisis, embajador, ¿por qué el presidente ha decidido abrir ahora un frente contra los doctores? Y parece enojado con los doctores. Más allá del episodio de los 500 médicos cubanos, se enganchó con los doctores y empezó a recriminarles a los doctores, pues cuando ahorita son un gremio encumbrado después de todo lo que pasó con la pandemia. En todo el mundo adoran a sus doctores y aquí tenemos un presidente atizándolos. Bueno, Carlos, en primer lugar, no es la primera vez que el presidente va en contra de los médicos. Acuérdate, durante la pandemia, o sea, hubo un reclamo airado, no se les pusieron vacunas, no se les consideró como un factor prioritario en el combate al tema de COVID. Entonces, no es la primera vez. Es una actitud sistémica de nuestro presidente de encontrar en grupos, en gremios, objetos de odio. Y ha encontrado en los médicos un objeto de odio porque es un presidente que siempre está pescando en río revuelto para ver, y ahora, ¿contra quién echo a mi gente? Y en este caso lo está haciendo por ese método que tiene Carlos, pero también por otra razón. El presidente quiere darle mucho dinero en efectivo a Cuba. Y entonces el tema de los médicos, que es muy complicado porque hay señalamientos de la ONU de tráfico de personas, etc. Entonces, para encubrir esa discusión, se echa en contra de los médicos. Si te das cuenta, Carlos, estamos discutiendo el tema de los médicos mexicanos como si fueran ellos el problema, cuando el problema son los médicos cubanos y la política del López Obrador hacia ellos. Entonces él ha encontrado y le ha dado ese giro. Ahorita hablaremos de esos millones a la dictadura cubana. ¿Cómo se siente el gremio médico? ¿Cómo se sienten ustedes los doctores cuando pasa algo así? Pues creo que es un error el pensar que las y los profesionales de salud son el enemigo, ¿no? Al revés, son un aliado, el objetivo es similar, ¿no? Se busca que haya mejor condiciones de salud para la población en México y así se ve, ¿no? Desde el gremio. Por supuesto que cuando vienen estos ataques son un poco incomprensibles y también se ve una gran oportunidad y un eco en lo que establece el presidente y el secretario de Salud, en donde hacen falta más profesionales de salud y eso se siente en cualquier hospital, clínica en la que se haya trabajado y entonces, bueno, es una gran oportunidad para encontrar una solución. Sin duda, del traer profesionales de salud del extranjero no es la mejor de las soluciones, porque aquí hay profesionales de salud capacitados. El gran problema es que muchos están trabajando en el sector privado, ¿no? En farmacias, en hospitales privados, etcétera. Y esto es porque la oferta del servicio público ha venido en decremento y la demanda pues está más en el sector privado. Durante la pandemia, 34% de las personas que necesitaron una atención fueron solo atendidas en el sector público. El resto fue atendido en el privado, ¿no? La gran mayoría de las personas buscan la atención en el sector Ahora, privado. se ha visto mucho en redes sociales doctores que dicen, yo estoy buscando chamba como doctor, yo necesito chamba. O sea, ¿por qué le dan chamba a los cubanos y no me dan chamba a mí? Y bueno, a ver, sí es cierto esto que dicen que hay plazas. El problema es que estas plazas están
decimos que no son plazas dignas, ¿no? ¿Y qué quiere decir una plaza digna? Y no estamos hablando nada más del salario, un salario bien remunerado, que eso es una parte importante, pero las condiciones de seguridad son muy, muy importantes. Y otro factor muy importante es que haya las condiciones para poder desempeñarse con la mejor calidad. Es como si uno contrata a un chef y no le da los ingredientes. Bueno, pues aunque esté el chef en la cocina, no va a poder hacer una buena comida. Ahora, la vez pasada que vinieron los médicos cubanos, tampoco los mandaron a sitios remotos e inseguros, ¿no? Esa es la otra. Sea de donde sea que vengan médicos, se van a exponer a estas mismas condiciones de inseguridad, de falta de insumos. Entonces no estamos resolviendo el problema de fondo, que creo que es donde está el centro de la discusión. Embajador, ¿qué hicieron en este primer ejercicio que hubo hace unos meses de médicos cubanos en México? Yo lo que leí por todos lados era médicos mexicanos diciendo, estos señores vienen y se sientan en la cafetería del hospital, no están haciendo absolutamente nada. Y si el gobierno mexicano le está dando muchísimo dinero, no a esos doctores, se lo está dando a la dictadura, le paga al gobierno cubano. El propio presidente dijo, bueno, ya lo que haga el gobierno cubano con ese dinero, pues yo no me meto. Ah, qué interesante. Bueno, quería en primer lugar, Carlos, comentar lo que dice Andrés, que es cómo se desarrolla una narrativa de que los médicos mexicanos no quieren trabajar en donde hay puestos, en zonas remotas, en zonas difíciles, etcétera. Y ese es el pretexto, porque lo que está insinuando el presidente es de que ellos sí van a ir a esas zonas remotas, incluso que habrían ido a zonas remotas donde no quieren ir los médicos mexicanos, insinuando incluso un tema de clase, hasta de flojera incluso. Y sonó exactamente lo que hizo Lula en Brasil cuando justificó que fueron 5,000 brigadistas, no digo mexicanos, yo digo médicos, sino brigadistas. 5,000 brigadistas. Brigadistas. Por esta razón, porque no sabemos si son médicos o no médicos. La estadística dice que la mitad de las brigadas son médicos cubanos y la otra mitad pues son otra cosa y van a otra cosa. Entonces, ¿a qué? Pues, ¿hacer política? Hacer política. En Venezuela es lo que hicieron, es lo que hacen en Venezuela. O sea, disfrazados de doctores, vienen a hacer política. Vienen a hacer política, son agentes de inteligencia, quieren ayudar a los gobiernos a entender cómo consolidar sus posiciones, cómo no perder el control sobre las situaciones que van emergiendo en las sociedades, etc. Entonces, o sea, vienen a dar clases de dictadura. Vienen a dar clases de control político. Y por eso me preocupó tanto que fuera el presidente a Cuba recientemente con los 2 generales más importantes de nuestras Fuerzas Armadas, porque yo me sigo preguntando a qué fueron ellos, pero bueno, yo sé que es otro tema. Volviendo a los médicos, me parece que los que vinieron durante la pandemia efectivamente, como tú dices, estuvieron aquí en la ciudad. Por eso el convenio básicamente con la ciudad y algo de Veracruz, pero realmente no se les consideró como expertos. Por ejemplo, no tenían el manejo real de los respiradores, de cómo manejar toda esta terapia tan especializada, como hemos descubierto todos, ¿no? Entonces, estamos frente más a un fenómeno político que a un fenómeno médico. ¿Por qué López Obrador le quiere dar millones a la dictadura cubana? Bueno, es una alianza ideológica y política, sin duda. Y es una manera de apoyar una dictadura. Y creo en ese sentido, Carlos, y hay que decirlo con toda claridad, México está colocado por obra y gracia del López Obrador del lado equivocado de la historia. No debemos estar de ese lado. Incluso un presidente puede ir a Cuba, un mexicano, y yo creo que es correcto porque hay que ir a visitar la isla, pero si uno va a ofrecer apoyo, también tiene que reclamar que hay apertura política. El presidente López Obrador fue a una isla donde hay más de 1,000 presos políticos por la sencilla razón de haber protestado en la calle. Entonces, es alarmante. Alguna vez que entrevisté a López Obrador cuando era candidato y hablábamos del tema Cuba y él encumbraba a Fidel, yo le decía, oye, a ver, un opositor como usted no podría existir en Cuba. Estaría usted, si le va bien en la mazmorra, o si no es que muerto.
¿no? Un periodista como Cervero no podría existir en Cuba, no estaría yo en la mazmorra muerto. ¿Qué hace usted aplaudiendo la dictadura cubana? Usted no podría ser lo que es en México si hubiera nacido en Cuba. No hay una explicación y hay una justificación siempre utilizando la incorrecta política estadounidense del bloqueo. Porque yo siempre he sostenido que Estados Unidos tiene que levantar ese bloqueo, no sirve para nada. Más que para darle discurso a Cuba. Le sirve para una narrativa del propio gobierno. Pero eso no quita que aún teniendo el bloqueo terrible de Estados Unidos sobre la isla, es una dictadura. Y la izquierda latinoamericana no se atreve y se acobarda frente a la dictadura cubana y no le reclama lo que está haciendo. Es un reclamo que le hago a casi toda la izquierda latinoamericana. Están equivocados con el tema de Cuba, el tema de Venezuela y Nicaragua. Hay que reclamar las dictaduras porque la única manera en que, por ejemplo, una izquierda sana en América Latina pueda crecer es ganando elecciones y jugando con las reglas democráticas. En el tema de los doctores cubanos, los médicos mexicanos, ¿qué experiencias han tenido con esas visitas de médicos? El otro día el exministro de la Corte, José Ramón Cosío, decía, oye, pues tendrían que revalidar sus estudios si quieren ejercer como médicos aquí, etcétera, etcétera. Un poco en la línea de lo que dice el embajador, ni siquiera sabemos si son doctores y qué tan capacitados están, ¿no? Pero eso sí, el dinero va a la dictadura, ¿no? Sí, hay historias de todo, ¿no? Quienes convivieron con los que vinieron durante la pandemia, y también hay buenas historias de profesionales de salud cubanos que tanto en Cuba o en otros lados se han desempeñado muy bien, ¿no? Un poco, creo que ese no es el centro de la problemática, ¿no? No importa si son profesionales que vienen de Cuba, de Dinamarca, etcétera. Aquí en México hay profesionales de salud capacitados, porque también aplica para el tema de enfermería, profesional técnico, etcétera, ¿no? Y se tiene que dar valor a qué es lo que está pasando en México. Y cuando un profesional de salud no quiere ir a una comunidad, no es porque sea malo, no es porque denoste esa plaza, es porque no están las condiciones dadas. Y yo creo que es ahí donde tenemos que tener la discusión. Y este discurso que un poco intenta a lo mejor ocultar o desvía la atención de lo verdaderamente importante, porque al final los profesionales de salud son un vehículo para darle atención a la ciudadanía, y tenemos que poner atención también en eso. El que haya buena calidad de la atención no es un tema de los profesionales de salud nada más, es un tema del sistema. O sea, es decir, seguridad para poder llegar a los lugares y desempeñarse en los lugares, y una vez que llegues a esos lugares remotos, que hayan las mínimas condiciones de equipo médico, bueno, a ver, durante la pandemia pasaron meses y no llegaban ni los cubrebocas, ¿no? Es decir... Exacto. Y al final quienes asumen esas posiciones se vuelven los responsables. Con la ciudadanía, si falta la medicina, ¿de quién es culpable? ¿No? O sea, quienes dan la cara son los doctores y las doctoras. Y lo que hay que tener no nada más es equipo, es infraestructura y es otro personal, ¿no? Por ejemplo, si pensamos se habla mucho de los especialistas. Bueno, un cardiólogo intervencionista pues necesita una sala de hemodinamia, necesita los catéteres, necesita equipo técnico y de enfermería que le acompañe, porque solito el puro especialista no funciona. Sea mexicano o sea cubano. Sea de donde sea. Ahora, ¿estamos en términos de salud peor que nunca? O sea, siempre ha sido un rezago enorme el de México, pero... O sea, yo veo el tema del desabasto de medicinas, que el presidente dijo que hasta se iba a dejar de llamar a Andrés Manuel si se resolvía el desabasto, pues no se ha resuelto, ¿no? Pero más allá de esta frivolidad de dejarse llamar, pues que resuelva el tema del desabasto de medicamentos que él generó al dar una instrucción de dejar de comprar. Luego está el tema de la desaparición del Seguro Popular y su mala sustitución por el INSABI, que dejó a 13 millones de personas sin servicio de salud. La criminalización de cualquier protesta, sea de papás de niños con cáncer que piden tratamientos, de doctores que piden guantes y cubrebocas, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el sector salud en este sexenio? Pues creo que sí estamos viviendo una crisis en varios frentes, ¿no? El desabasto, que el colectivo Cero Desabasto ha dado seguimiento puntual a cómo de los últimos años para acá se ha incrementado el número de recetas no surtidas, de quejas, etcétera. El número de medicamentos falsificados ha venido en aumento, etcétera, ¿no? Y esto se traduce al final en que los indicadores de salud pues, pueden estar viniendo a la baja. Los datos ya vendrán, porque esas consecuencias no las vemos en 1 o 2 años, ¿no? Son de muchos años, pero sí es cierto que también hay una buena oportunidad en términos del discurso, ¿no? O sea, el discurso del gobierno está abogando por la salud, se habla de que es una prioridad. Bueno, creo que ahí podemos estar
de acuerdo, ¿no? Los profesionales de salud, la industria, la academia. Estamos en el mismo canal. La cosa es cómo lo traducimos. Se necesita más presupuesto y se necesita que la autoridad escuche, porque se han venido dando una serie de decisiones unilaterales sin escuchar la voz de las y los pacientes, la voz de las y los profesionales de salud, de la academia, de la industria, que son jugadores importantísimos y que el gobierno solito no puede, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro. Eso tiene que ser una serie de acciones coordinadas, colectivas, en las que todos estemos de acuerdo. 3 años y medio después de que tomó posesión, estas dos partes que decía el doctor, el discurso del presidente, un discurso que no aterriza en la realidad, y segundo, un gobierno que no es capaz de escuchar. Se lo escucho al doctor, pero lo dice todo mundo, pues cualquier sector se queja de que el presidente no escucha y que el presidente solo habla y dice buenas intenciones. A estas alturas, ¿todavía vale la pena seguir teniendo esperanza en que ese discurso se va a traducir en hechos, en que el presidente va a ser capaz de escuchar, o ya lo damos por perdido? No, ya es una causa perdida, Carlos. No lo digo simplemente por una apreciación personal, sino por lo que está sucediendo en la realidad. La realidad es lo que habla. Tenemos que creer lo que ven nuestros ojos, más allá de lo que se diga y las narrativas y las disputas y las discusiones. No ha resuelto. Hay una característica que es muy importante entre dos tipos de líderes, yo diría. Líderes que plantean que van a hacer muchos cambios para ganar una elección y no los hacen. Y líderes que plantean muchos cambios y los llevan a la práctica porque tienen ya un plan, un proyecto real, concreto, previamente diseñado. El caso nuestro es que tenemos un presidente que sueña, que fantasea con propuestas, pero que no tiene la menor idea de cómo implementarlas. Tú mencionas lo del INSABI, pero como lo INSABI es un gran destructor de instituciones y no tiene la menor idea de cómo crearlas. Y esa es la gran diferencia entre un gran líder y un líder fracasado. Y lo que tenemos, por desgracia, es un líder fracasado. Oye, me quedé, embajador, picado con este guiño que hizo usted con respecto a la presencia del general secretario y el almirante secretario, y los secretarios de Defensa y de Marina, en la visita a Cuba. ¿Qué lee usted ahí? A mí me preocupó mucho. Debo decirte que para mí fue el problema de fondo que yo no entendí en toda la gira del presidente. Si va a Centroamérica para discutir desarrollo social y demás, ¿por qué va con 2 generales y con nadie del gabinete social ni económico? Cuando va a Cuba, si va a discutir médicos, vacunas, ¿por qué va con 2 generales? Yo lo que creo es que quería dar la impresión de ser el hombre fuerte. Un tema de caudillismo latinoamericano, de que el presidente fuerte, el hombre fuerte, llega con sus 2 generales al lado. Si te fijaste en las fotos que tenía cuando se reunía con los distintos presidentes, tenía al lado los 2 generales y en un rinconcito el secretario de Relaciones Exteriores. Estaba proyectando una imagen del caudillo, del hombre fuerte, del hombre de los años 20, de los 30. Pues un aspirante a dictador. Pues tú lo has dicho, Carlos. ¿Tiene salida la crisis en el sector salud? Yo sí difiero, yo creo que sí hay salida, pero sobre todo porque no es un tema de partidos, de ideologías, es un tema de derechos. Y cuando es un tema de derechos, creo que todos podemos estar en concordancia de que es una prioridad. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Esa es otra historia, pero la solución tiene que estar en la ciudadanía. Nos tenemos que organizar, tenemos que salir a exigir que se garanticen los derechos. Esa es la solución que encontramos desde nosotros, que yo veo. México es el 5º país con más muertos por la pandemia. Incluso ayer se publicaba en la primera plana del Financial Times que somos el 5º peor del mundo. Aún así hay esperanza en que este gobierno se mueva. O sea, cuando despreció la pandemia, a lo mejor todos los gobiernos se equivocaron al principio, pero todos corrigieron. Este gobierno nunca corrigió. ¿Hay esperanza en serio? Pues más que esperanza hay responsabilidad. Creo que no podemos esperar a que pase o no pase. Tenemos que ser proactivos,
desde la academia, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía en general, tenemos que exigir que se garantice. Cuando no me dan mi medicina, pues exigir, usar los medios que tenemos, la ciudadanía, para exigir que se garantice, no quedarme callado. Si mi plaza es insegura, pues alzar la voz, etcétera, ¿no? Creo que ahí está la solución, ya sea con el gobierno, junto con el gobierno o a pesar del gobierno. Es algo que nos toca a todos y a todas. 500 médicos cubanos no van a resolver este asunto. No van a resolver el problema. ¿Y por qué el presidente entonces está tan obcecado con este tema de los 500 médicos cubanos? Como si realmente, o sea, los presenta casi como el problema de salud pública en este país, van a venir a resolverlo 500 médicos cubanos, cuando somos 130 millones de mexicanos, ¿no? Es que son un disfraz. Es teatro político, Carlos. No es real. Él sabe perfectamente bien que no es real. Por eso incluso ha querido desviar la atención y el debate del tema de los 500 cubanos al tema de nuestros médicos que no quieren ir al último rincón del país. O sea, quiere flagelar a los nuestros para justificar a aquellos. Pero es un teatro. Y es un teatro por una razón muy sencilla. Le quiere dar mucho dinero al gobierno cubano para ayudarlo a saldar su crisis económica, cosa que no va a lograr. Pero yo lo que he dicho es que mejor, en vez de traer a los médicos y hacer toda esa farsa teatral de que nos van a resolver y evitar que vengan un montón de agentes de seguridad de Cuba, ¿por qué no simplemente, si el ejército es tan complaciente, el nuestro, pues que meta todo ese dinero a un avión y que se lo mande al gobierno cubano y punto, ¿no? Y olvidarnos del teatro. Pero en vez de eso quiere hacer el teatro porque el teatro justifica el propósito político. Les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado en Latinus y de verdad enhorabuena con lo que están realizando. Muchas gracias. Carlos. Todo esto de las corcholatas es una simulación. En las únicas corcholatas en las que confían sus hijos son Adán Augusto y Claudia. Nos vemos la próxima semana.